Vamos a empezar con el tema 1 de datos 1, ¿vale? Es un repaso. Yo lo llamo tema 1, pero creo que engloba unos pocos de temas. Lo primero que se trata en este tema es el tema de frecuencia, y aquí os he puesto un ejemplo de los que yo hice y os voy a explicar un poco cómo se hace esta tabla. La primera columna que vemos es el valor de la variable, que es 1, 2, 3, 4 y 5. Podríamos poner, por ejemplo, nivel de estudio, primaria, la ESO, bachillerato, módulo y universidad. En la F sería la cantidad de sujetos que hay por cada valor. Por ejemplo, para primaria hay 1, para la ESO hay 4 y así. FR es pasar las frecuencias decimales y se hace dividiendo la frecuencia de la respuesta dividido entre la muestra, y la muestra la he escrito aquí, que es 22, y se sacan lo que son las frecuencias de este tipo. El porcentaje sería utilizando estos datos y multiplicarlo por 100. Después la F mayúscula significa frecuencias acumuladas, que es el sumar al siguiente el dato anterior. 1 es 1, este 5 es de 4 más 1, este 13 es de 5 más este 8, el 20 es 13 más 7 y el 22, que es el total, de 20 más 2. Y aquí la frecuencia acumulada es sumando esto. El primero es 4, el siguiente es 22 porque 18 más 4 y así con todo. Esto es una tabla de frecuencia. Cosas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, todo lo que sea cualitativo se suele utilizar lo que es un diagrama de barra o de sectores, ¿vale? Serían estos dos ejemplos. Un ordinal se podría hacer como cuantitativo, lo que pasa que los cuantitativos además se puede sacar un histograma, y ya depende también si es discreta o continua. Discreta era cuando los valores no tienen datos entre ellos, por ejemplo como número de hijos, tú no puedes tener un hijo y medio. Y continua es cuando existen valores y por ejemplo suelen ser en las notas de los exámenes. Siguientes cosas que hay que acordarse. La media. Para calcular la media lo que haríamos es, en el caso anterior, nos vamos aquí, es cada valor que tenemos multiplicado por su frecuencia, se sumaría todo y se dividiría entre el total de la muestra. Lo tengo aquí. El 1 por el 1, más el 2 por el 4, más el 3 por el 8, y así con todos los datos que tenemos. Y nos sale que la media de este estudio es 3,23. La moda sería el dato que más se repite. Si nos vamos a nuestra tabla, vemos que donde hay más frecuencia es en 8. Entonces diríamos que el dato que más se repite es el 3. Y la mediana sería simplemente buscar cuál es el dato que parte la muestra en 2, dejando el 50% por arriba como por abajo. Tendríamos que hacer el cálculo y creo, aquí pone el porcentaje acumulado, tendríamos que mirar el 50% y sabemos que sería el 3, ¿vale? Que uno de estos tres sería el dato 50% y deja la mitad por ambos lados. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que también debemos de calcular, es la varianza y la desviación. La varianza se calcula exactamente muy parecida como he hecho la media, lo único que es el dato que queremos, por ejemplo, 2 menos la media de nuestro estudio elevado al cuadrado. Y todos los datos se le restan con todas las medias y todo se suma. Y después todo ello se divide entre n. Sería esto, lo que pasa que en vez de poner un 1, pondríamos un 1 menos el 3,23, que sería la media, y lo que nos dé esa recta se divide al cuadrado. Y la desviación tipo se saca simplemente haciendo la raíz cuadrada de la varianza. Ahora después veremos un ejercicio. Después, otra de las cosas importantes que tenemos que calcular son los deciles, los cuartiles y los percentiles. Se calcula con la misma fórmula de la mediana, lo único que tener en cuenta en cuántas partes hemos dividido el estudio. Por ejemplo, para otro ejemplo, el percentil 70 sería primero colocar la posición que deseamos, después el total de la muestra más 1, todo eso primero se suma y después se multiplica y lo dividimos entre tantas partes lo hayamos hecho. En este caso, como hablamos de percentil, se divide entre 100. Y lo que nos da es la posición, no el dato numérico. Nos daría un 42 y deberíamos de buscar, si lo hacemos con el ejemplo anterior, donde aquí en frecuencia hubiese un 42. Vamos a suponer que fuese un 20. Pues diríamos que el percentil 70 sería el dato 4, ¿vale? Se busca primero la posición y después el dato. Cosas también que tenemos que tener importantes, lo de amplitud y demás, eso ya lo tenéis todos los apuntes y eso no
no suelen preguntártelo. Aquí os he puesto un ejemplo y lo vamos a hacer con el SPS, ¿vale? ¿Cómo lo podemos hacer en el SPS? Sin tener que meter, por ejemplo, el valor 2 hay un dato, esto es fácil de meter, pero ya el 3 hay 8, del 4 hay 10, del 5 hay 21 y del 6 hay 19. Pues lo que haríamos es, nos vamos a nuestra tabla de variables y creamos dos. Una la vamos a llamar como queráis y la otra frecuencia. En la de variables escribimos el dato numérico y en frecuencia lo que nos sale. Nos vamos a datos y nos vamos a ponderar casos. Nos vamos donde pone ponderar casos mediante qué variable de frecuencia, por la que hemos llevado frecuencia y aceptar. Para sacar nuestra tabla de frecuencia sin tener que hacer la mano, nos vamos a analizar estadístico descriptivo frecuencia. Metemos la variable que queremos, que en este caso es variable y no frecuencia, y se le da a aceptar. Nos sale cuál es la frecuencia de cada sujeto, que es lo mismo que hemos puesto. Los porcentajes, si os fijáis, el total es 100%. Porcentaje válido es por si tenemos casos que no nos hayan respondido. Y el porcentaje acumulado. Con esto nos ayudaríamos para sacar las posiciones. ¿Qué queremos sacar descriptivo? Pues nos vamos a descriptivo y en opciones marcamos todo lo que queremos. Varianza, desviación tipo, el mínimo, el máximo, todo lo que queramos, la kurtosis, la simetría, esto dependiendo de cómo sea la gráfica. Y le damos a aceptar y ahora nos sale, que es el total de 59, el mínimo 2, el máximo 6, esta es la media, la desviación tipo y la varianza. Yo os aconsejo que lo hagáis primero una vez con el SPS y ahora lo intentáis hacer a mano, para ver si os salen los mismos datos. Si queremos hacer una gráfica, pues nos vamos a gráfico y marcamos lo que queremos. Y en este caso vamos a marcar histograma y le vamos a dar a mostrar curva normal del histograma. Y ahora nos sale cómo están presentados por frecuencia, se pone en el vertical y en horizontal los valores de la variable. Y esto se llama campana de Gauss, que es lo que nos diría más o menos si se cumple algo normal o deseado. Y si nos fijamos, donde está bajito hay frecuencias bajitas y donde está alto están las frecuencias altas. Esto es sobre todo lo primero que tenemos que saber muy bien para poder hacer las primeras partes de todo lo que son los ejercicios del tema.